Muy buenas tardes, les estamos por comenzar esta presentación. Los invitamos a tomar asiento quienes están aquí al lado, enfrente. Bienvenidas, bienvenidos, y por el respeto del tiempo vamos a comenzar la presentación del libro Dilemas entre representación y participación para fortalecer la rendición de cuentas. Este libro es una coedición entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, en su Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Para comentar el libro y no abundar más, simplemente, evidentemente, reflexionar la trascendencia de debatir y de ofrecer estos insumos editoriales sobre rendición de cuentas y participación ciudadana en el contexto nacional actual. Y para esto nos honran con su presencia y con sus comentarios el doctor Mauricio Merino Huerta, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea y la doctora Anel Vázquez y la maestra Paula Ramírez. Le cedo el uso de la voz al doctor Mauricio Merino Huerta, quien es doctor en Ciencia Política y Sociología, un académico con una amplia trayectoria y el día de hoy es director del instituto. Dice el doctor que él aquí, que no es doctor, que no va a empezar, entonces, que cede el uso de la voz en primer lugar a la maestra anfitriona de este stand, a la maestra Paula Ramírez, consejera presidenta de este instituto. Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco, la verdad, tener la oportunidad de tener la voz en primer lugar, porque luego ya uno no tiene nada que decir cuando han hablado los demás. No es cierto, porque en realidad lo que yo les quiero ofrecer más bien es una introducción al libro. Fui invitada pues muy honrosamente también a participar con la introducción de este texto y quisiera recoger algunas de las ideas ahí plasmadas, no sin antes decir que es un gran honor y un gran placer compartir esta mesa pues con tan destacadas personas, a quienes saludo con mucho respeto y con mucho afecto, a mi colega, desde luego el consejero Carlos Javier Aguirre Arias, que es quien modera esta mesa, a la doctora Anel Vázquez Anderson, coordinadora de esta obra, y a los doctores Héctor Raúl Solís Gadea y al doctor Mauricio Merino, colaboradores de esta coedición que hoy nos convoca, Dilemas entre representación y participación para fortalecer la rendición de cuentas. Participación y representación son las dos piezas centrales de todo régimen democrático. A través de ellas se activa la maquinaria de la democracia para alcanzar su sentido más profundo, su vocación, que el pueblo, que la ciudadanía sea la quien decida quién gobierna y que pueda vigilar e incidir mediante la representación y la participación justamente en las decisiones fundamentales de nuestra vida colectiva, así como en el ejercicio mismo del gobierno y en el desempeño de las instituciones o de las distintas agencias del Estado. Este libro recoge 7 textos que abordan los dilemas de esa relación entre participación y representación, de ese sistema que mediante elecciones libres hace posible la representación popular, la división legítima del poder político y al mismo tiempo ofrece mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia del ejercicio del poder público y su involucramiento en la toma de decisiones de la comunidad. No se trata, este no es un libro que busca ser un ideario democrático, sino que es un conjunto de aportaciones más bien críticas sobre distintos aspectos de nuestra vida democrática, significativamente en sus dimensiones político-electoral y de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental, que sin dejar de reconocer las conquistas alcanzadas en estos temas, alertan sobre sus deficiencias, sus principales problemas, el riesgo de su desmantelamiento que ya estamos padeciendo, la pérdida de sus principales atributos. Encontramos en este volumen
aproximaciones teóricas que nos ayudan a comprender mejor la incidencia y la relevancia de la participación ciudadana en el ejercicio gubernamental, en el desempeño de las funciones estatales, y también textos que a partir del análisis de distintos aspectos de nuestra vida política esbozan los principales desafíos que enfrenta la democracia mexicana en la actualidad. Las asignaturas pendientes en políticas públicas y garantía de derechos en el orden local, concretamente municipal de gobierno, mayorías legislativas en detrimento de atributos democráticos alcanzados, la resistencia a la rendición de cuentas y las dificultades que enfrentan las organizaciones civiles en su trabajo de vigilancia, de exigencia, de contraloría social, la renuencia a las formas y procedimientos propios de la democracia y una pobre defensa de ese régimen que aspira al ejercicio igualitario de derechos y libertades. El Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, y el IEPC Jalisco presentamos este libro, este título, que recoge el trabajo de diferentes especialistas en la materia, voces autorizadas todas, ya sea por su trabajo académico o de investigación o activismo. Este abanico de análisis, de pensamiento crítico en torno a la vida y práctica democrática, de participación y de representación, quiere contribuir a la comprensión de la realidad política actual, a reconocer los hechos históricos que han ido definiendo los principales atributos de la democracia mexicana, al tiempo, insisto, de advertir sus yerros y deficiencias, las famosas expectativas incumplidas y, desde luego, del contexto adverso en que se ha desarrollado. Luis F. Aguilar abre este libro con una reflexión teórico-conceptual en torno al sentido profundo de la gobernanza para alcanzar la solución de los problemas que amenazan las democracias. Otros textos ofrecen análisis y planteamientos acudiendo al repaso de los hechos para entender por qué las cosas son como son y qué se puede esperar de lo que está por venir. Por falta de tiempo no podré referirme a todos y cada uno de los textos, quisiera, pero voy a destacar algunos de ellos como botón de muestra, solamente una probadita de esta publicación, y empezaré pues con el texto del doctor Mauricio Merino, El mito de Sísifo, Desafíos gubernamentales en México 2024. Es el capítulo en donde el doctor Merino, en colaboración con Jaime Hernández Colorado, ofrecen una acuciosa mirada al servicio público, al trabajo de los municipios, los estados y de la propia federación, y así confirman que, no obstante los avances de las leyes y las instituciones, en las leyes y las instituciones que habilitaron mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy lamentable y desgraciadamente en proceso de extinción, citaré al doctor Merino, las administraciones públicas en México siguen siendo entendidas como esferas de control político desde la opacidad y el ejercicio discrecional de los mandatos constitucionales ilegales. Y cierro la cita. Desde las primeras líneas de su capítulo, Merino y Hernández llaman la atención sobre la paradoja que entraña el que haya sido justo en los municipios y en los estados donde se gestaron las primeras transformaciones democráticas, que hayan sido, y nuevamente cito, punta de lanza en el desarrollo de alternativas de política pública, y no obstante, lejos de distinguirse en su administración pública, sean los gobiernos locales los que presenten un mayor rezago, un pasmo institucional para el desarrollo de políticas públicas municipales. Al cabo, las administraciones públicas de los 3 niveles de gobierno, y nuevamente recojo las palabras de los autores, han contribuido por acción u omisión a obstaculizar la implementación y funcionamiento de los espacios mediante los cuales los ciudadanos pueden participar, acompañar, vigilar y exigir a las instituciones. Las colaboraciones de Héctor Raúl Solís y José Ángel Cuevas, de María Marván Laborde y de Azul Aguiar Aguilar abordan de manera un poco más incisiva, y bueno, eso es mucho decir,
las cualidades del régimen democrático mexicano y las amenazas que enfrenta ante el surgimiento de pulsiones autocráticas y populares en reclamo de una defensa más firme, más amplia y más categórica de sus valores fundamentales. En su capítulo La ironía de la democracia mexicana, mayorías legislativas que atentan contra la política deliberativa, Solís y Cuevas hacen una aproximación teórica de la democracia deliberativa y reconocen que la transición, y voy a volver a citar a los autores, no se redujo al logro de procesos electorales más justos y competencias más equitativas, sino que también mejoró la calidad y capacidad de los procesos legislativos y comenzaron a hacerse realidad procesos democráticos de negociación y discusión al interior de las cámaras legislativas. Y en sintonía con el resto de las colaboraciones compiladas en este tomo, la ironía manifiesta por este texto consiste en que las mayorías legislativas de la actualidad pues buscan atentar justamente contra esos atributos de la vida democrática y la política deliberativa conquistadas en el último medio siglo. Y nuevamente retomo las palabras de los autores: el pluralismo, la posibilidad de acuerdos, la deliberación, la racionalidad y la búsqueda del procesamiento de conflictos por causas legales y pacífico. Para este proyecto de gobierno, el peso de las mayorías basta para desconocer todo lo avanzado anteriormente. Y cierro la cita. En ese mismo tono escribe Azul Aguilar, quien ante la evidencia del surgimiento de liderazgos autocráticos y las señales de erosión del régimen democrático, enfoca su análisis en lo que ella cataloga como una de las más notables ausencias de nuestra vida política, que es la defensa de la democracia. Hoy estamos aquí celebrando la importancia de cuidar la democracia, pues ella habla de la defensa pura y dura de la democracia. A partir de un inteligente repaso por las razones por las cuales la democracia merece ser defendida, Azul Aguilar reivindica su sentido profundo como ese sistema que garantiza la pluralidad en contextos de paz, así como los derechos y libertades de todas las personas. Pero lo hace desde el lugar más incómodo, que es el de la crítica y del reconocimiento justo de esto que mencionaba al inicio, las famosas expectativas incumplidas. Defender la democracia no es un texto condescendiente para los ya convencidos, las ya convencidas, sino una reflexión que asume la dificultad de defender un tipo de régimen político que a la vista de muchas y de muchos ha dejado a deber, pero cuyos atributos siguen ofreciendo la mejor alternativa posible para vivir con derechos, libertades y en paz. Y ya casi termino. María Marván cierra este libro con un ensayo sobre la crisis de la democracia liberal en el siglo XXI y sus instituciones. Desde su visión siempre crítica y teóricamente fundada, este texto se dedica a analizar las 6 condiciones que, de acuerdo con Norberto Bobbio, identifican a un régimen democrático. El texto de Marván redondea de manera magistral este volumen con una aproximación histórico-contextual de las diversas causas de la llamada crisis de la democracia liberal, enfocándose en los límites de la democracia procedimental, las condiciones de su surgimiento y desarrollo, la debilidad de las instituciones democráticas, la militarización y la violencia, la ausencia de cultura cívica y, de manera especial, y cito sus palabras, no se me vaya ahí a adjudicar nada ajeno, la descomposición de los partidos políticos como instituciones sociales creadas para organizar la competencia por el poder. Hay que reconocer finalmente, pero con mucha relevancia, el trabajo de coordinación de la doctora Anel Vázquez Anderson para tener hoy en nuestras manos esta edición. Si bien el libro se distingue por la diversidad de enfoques en que se aborda la vida democrática mexicana, la realidad es que logra congregar coincidencias que vale la pena destacar, pues dejan en relieve las preocupaciones de nuestra época casi al cumplir el primer cuarto del siglo XXI de vida democrática en México.
Ese es un mérito de la coordinación editorial y la conceptualización de este trabajo colectivo a cargo de la doctora Anel Vázquez. Muchísimas gracias por este valiosísimo trabajo. Sin excepciones, todos los textos que congrega este volumen acuden al expediente histórico para dar cuenta de la situación actual. No podemos entender nuestro presente sin conocer nuestro pasado. Coinciden en reconocer los avances democráticos alcanzados, pero alertan sin distingo de las pulsiones autocráticas, de rasgos populistas que amenazan la vida democrática actual, de derechos de expresión, de asociación, de movilización, de garantías de acceso a la información, de participación y de contrapesos que impidan el abuso del poder y que se atente contra los derechos de las minorías. Dilemas entre representación y participación para fortalecer la rendición de cuentas escudriña la realidad de la democracia en México para hacer frente con la fuerza de la razón y el rigor de la evidencia los desafíos que enfrenta en la actualidad. Con esta edición, con los análisis y diagnósticos que se ofrecen, los autores otorgan valor y contribuyen decisivamente a una discusión plural e informada tan fundamental para la vida democrática, sus valores y su defensa crucial. Enhorabuena por esta edición, aplausos a Anel por este trabajo, por idearlo y coordinarlo y estar detrás de todo ello, hacerlo realidad, y felicidades a las y los autores de este libro. Gracias. Muchas gracias, maestra Paula, por esta completa radiografía que espero les haya seducido a todos los que nos acompañan e invitado y convencido a leer. Pero si aún no están convencidos de leer, todavía tenemos 3 oportunidades más para convencernos y llegar al texto más convencidos que nunca. Ahora sí cedo el uso de la voz al doctor Mauricio Merino, que fue consejero del IFE, ahora es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y es todo un referente en esta agenda. Doctor, adelante. Querido consejero, muchas gracias. Qué bonito suena, querido consejero. Muchas gracias. Enhorabuena por la designación y que todo sea un éxito. Bueno, yo quisiera abordar esta presentación celebrando la oportunidad que me dan de estar en una mesa con tan queridos y admirados y admiradas amigas, con toda sinceridad lo digo, desde 3 miradores. El primero es como director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, porque francamente estoy muy contento, pero muy contento y muy orgulloso de que este libro se haya coeditado con el YPC. Me consta el trabajo que ha hecho la doctora Anel Vázquez Anderson desde su concepción, su hechura, cómo lo sufrió, no solo para lograrlo, sino para publicarlo. No voy a contar anécdotas, pero créanme que fue un libro sufrido en el mejor de los sentidos, hasta que lo logró Anel Vázquez Anderson. Me hace muy feliz verlo impreso, ver que toda la tarea que emprendió la doctora Vázquez Anderson en colaboración con Carlos Aguirre y con el respaldo de nuestra muy admirada y muy querida consejera presidenta, Paula Ramírez, finalmente está viendo ahora la luz. Entonces, primer mirador como director del instituto, ver el sello de nuestra casa junto con el sello del YPC, y después de haber atestiguado todo este esfuerzo intelectual emprendido y coordinado por Anel Vázquez Anderson, realmente es de celebrar. Mi segunda lectura, mi segundo mirador, es como lector del libro. El libro yo lo conocí en borrador, obviamente. Anel me lo pasó mucho antes de que estuviera impreso y me lo pasó todavía incompleto porque faltaban algunos textos. María Marvar entregó tarde, hubo que perseguirla un poco. En fin, las cosas que pasan con estos libros, y este en particular, que fue
ya les digo, sufrido. Pero fui conociendo los textos conforme iban brotando, digamos. Anel me los pasó muy amablemente para mi lectura antes de evolucionar hacia el dictamen que finalmente se hizo con el YPC y finalmente pues su salida a la luz pública. No es un libro, y me importa mucho marcar esto, no es un libro de coyuntura, porque dadas las circunstancias que está viviendo nuestro país, en este mundo de cambios constitucionales, legales, en este rediseño del régimen político que todas y todos estamos atestiguando, algunos con aplauso, otros con preocupación, otros francamente en contra, según el papel que cada quien utilice. Lo que vemos es que hay demasiada coyuntura, demasiado presente en nuestra vida política actual. Y el problema del presente es que es efímero. Yo he dicho varias veces a mis alumnos que el futuro no es lo que será, sino que el futuro es lo que ya está sucediendo. El futuro es el gerundio del presente y lo vamos construyendo para imaginar, para luchar, para buscar y a veces para tropezar con lo mismo que hoy estamos haciendo, no solo en materia política, sino, dicho sea de paso, también con nuestras vidas, con lo que vamos decidiendo día a día, y a veces ignoramos que eso que vamos haciendo día a día es ya nuestro futuro. Bueno, es así este libro. Este es un libro que nos habla, sin eludir el presente, de las cosas que ya se están construyendo y que están amenazando efectivamente la vida democrática del país, pero también planteando esta falsa dicotomía, porque en realidad es falsa, entre participación y representación. No hay conflicto, sino complemento. Se vuelve conflicto cuando deja de ser democrática y cuando empieza a tomar tonos autoritarios, que es el futuro presente, gerundio, al que me estoy refiriendo desde hace un rato. Si alguna crítica haría yo a esta edición, y no la voy a hacer, es que el texto de Héctor Raúl Solís Gadea con José Ángel Cuevas quizá debería haber sido el primero de la lista, no el de Luis Aguilar, porque el planteamiento de Héctor Raúl con su coautor José Ángel Cuevas, que no se ande por aquí, pero en todo caso hay que aplaudirlo, es justamente el que origina, digamos, en mi opinión como lector, la reflexión política y filosófica que está detrás del libro. No hay dilema, o no debería haberlo, entre representación y participación, salvo cuando la participación suple a la representación. Cuando empezamos a suponer que la democracia no incluye a las minorías, que la democracia va tomando decisiones sobre la marcha a partir de lo que los líderes, las líderes van proponiendo asambleas que no acaban de ser deliberativas, sino de mano alzada, cuando la mayoría construida, falsa, acaba supliendo toda posibilidad de tomar decisiones razonadas, más allá de las emociones, más allá de lo que en un momento dado se siente y la gente reacciona a ese sentimiento. Después de esta, en mi opinión, brillante reflexión, lo digo con sinceridad, de Héctor Raúl, varios textos, como el de Luis Aguilar Villanueva, uno de nuestros grandes autores mexicanos, que está aquí recuperado en el libro, que insiste en la necesidad de reconstruir la gobernanza, un tema que él mismo ha desarrollado con amplitud, para tratar de articular respuestas que poco a poco nos ayuden a salir del marasmo en el que eventualmente hemos caído políticamente, en donde se le deja todo al gobierno y el gobierno decide y todos los demás miramos al cielo. No, necesitamos gobernanza en el sentido de ponernos de acuerdo,
tratar de orquestar acciones comunes. Sigue esta reflexión a un tiempo, es interesante porque es entusiasta y decepcionante, digamos, de Alberto Olvera. Alberto Olvera cree en los movimientos sociales, cree en la participación social, pero está persuadido de que está fragmentada, de que está rota, de que no acaba de ponerse de acuerdo y de que por lo tanto ha ido perdiendo fuerza en el México de nuestros días. Y hay otro texto de mi querido Jaime Hernández Colorado y un servidor que complementa este conjunto de reflexiones, como el de Luis Aguilar, como el de Alberto Olvera y como la nuestra misma, en el sentido de advertir que todo aquello que nos habíamos prometido algún día, como el gran cambio de la administración pública mexicana, la transparencia, la rendición de cuentas, la profesionalización del servicio público, archivos impecables, posibilidad de tener acceso en tiempo real a las decisiones del gobierno, suma y sigue, todo eso no se logró. Y no solo no se logró, sino que hoy, como bien advertía nuestra consejera presidenta, mirando hacia el stand de enfrente que compite con el sonido nuestro, pero que ellos, el poder, el gobierno, quiere que ya no compita con el sonido nuestro. Quiere que este sonido y aquel sonido se dejen de escuchar, que se apague. Y esto es muy delicado. De manera que tenemos que volver a empezar. Ese es el planteamiento que finalmente encontramos en este conjunto de textos. No es que se haya perdido la idea, no es que se haya perdido el sentido, no es que se haya perdido el propósito, se perdió la posibilidad de llevarlo a cabo porque los errores que se cometieron en el camino acabaron por devastar la posibilidad práctica de realizar ese proyecto democrático. Se envolvió en sus propias trampas. Y una vez que se envolvió en sus trampas, la gente imaginó que se podían dejar atrás en definitiva, apostando por algo que sobrevendría con el tiempo, que hoy llamamos la 4T. Y vamos de nuevo a empezar otra vez prácticamente desde cero. Por eso defender la democracia, que es el ensayo de Azul Aguiar, y por eso la crisis de la democracia liberal del siglo XXI que nos presenta María Marván, son el complemento perfecto de esta entrada de distintos artículos, textos que se van complementando. Insisto, no son coyunturales. Yo los voy a usar en mis clases, porque además están muy bien hechos, muy trabajados, muy bien sedimentados. No es un libro de encuadernación, ¿saben? Hay compilaciones que se encuadernan, este no. Este es un libro de reflexión, de fondo, bien hecho. Cada uno de los textos merece la pena y cada uno de los textos nos ofrece una visión que vale la pena tener presente. Por último, el mirador del autor de un capítulo, como dice aquí mi personificador, Mauricio Merino Huerta, autor de un capítulo. Me lo voy a llevar, si me autoriza la presidenta, porque me encanta la presentación, autor de un capítulo. Entonces, como autor de un capítulo, tengo que decir que lo escribimos de corazón para comparar eso que soñamos. Imagínense que soñamos cuando hablábamos de aquella revolución kantiana, decíamos. Kantiana porque estaba basada en los imperativos categóricos de Kant y porque estaba basada en la idea según la cual cuando alguien esconde algo que no quiere que se sepa en público, es porque hay una injusticia detrás, hay algo grave detrás. Bueno, hablábamos de la revolución kantiana en aquellos años y muchos años después, Jaime Hernández Colorado y yo retomamos ese mismo texto como base, lo revisamos, lo pusimos al día y lo publicamos en esta obra para recordar
que aquello que soñamos algún día sigue siendo un sueño, pero hoy afortunadamente es aún más difícil de cumplir debido a esta prevalencia mayoritaria de la que nos habla Héctor Raúl Solís, que acaba convirtiendo las virtudes de la democracia en su principal enemigo. ¿Quién lo diría? Vale la pena sin duda tener este libro, vale la pena guardarlo, vale la pena estudiarlo, vale la pena tenerlo entre las y los estudiosos de la ciencia política, y de mi parte, créanme que valió la pena respaldarlo como director del instituto, porque se trata de una de las mejores publicaciones de nuestro catálogo como Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Enhorabuena, Anel, felicidades, querida Paula, muchas gracias por este momento. Muchas gracias, doctor Mauricio Merino, autor de esta obra, de un capítulo de esta obra. Dice el vicerrector que si le podemos cambiar el personificador, que él también es autor de un capítulo de esta obra. Muchas gracias por sus comentarios. Doctor, cedo el uso de la voz al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador del Departamento de Sociología en esta universidad, autor de diversas obras y con una experiencia como coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por haberme invitado primero a participar en este espléndido libro, a mi querida colega Anel Vázquez, y muchas gracias. Y bueno, me siento muy honrado también por estar en este panel con gente tan importante, y la verdad muy honrado de haber participado en este libro junto con mi colega José Ángel Cuevas, que está afuera, pero le va a dar mucho gusto cuando le cuente los buenos comentarios que ha hecho Mauricio. Y desde luego, pues muchas gracias al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, al Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y a Anel por haberme invitado a participar. Bueno, yo creo que este libro es un esfuerzo por ofrecer una respuesta intelectual a la crisis de la democracia. Sin temor a equivocarnos, ya podemos calificar lo que estamos viviendo como la crisis de la democracia mexicana y su deriva y su caída en una deriva autoritaria y autocrática, cuyo alcance no conocemos con precisión, aunque sus derroteros y probables puntos de llegada ya pueden ser claramente atisbados. Como dice Mauricio, el futuro se está construyendo hoy. Esto, por supuesto, si nos atrevemos a mirar la realidad tal como es, lo cual no resulta fácil siempre, porque la verdad no suele ser agradable y comunicarla tampoco es sencillo, porque no suele ser conveniente en la medida que implica riesgos importantes. Bueno, esto lo sabía Sócrates y así le fue. Este libro tiene un alcance no solo teórico, sino práctico, y es algo que se hace evidente después de su lectura, porque curiosamente el título no lo refleja. El título es un título un poco conceptual, que alude a un aspecto o dos o tres aspectos del proceso general de la democracia, pero en realidad podría tener un título más amplio, referido a algo así como, volver a empezar, se podría titular, por ejemplo, o
el desencantamiento con la democracia realmente existente, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que el libro no refleja la riqueza y la profundidad de sus artículos. Si analizamos los temas que toca, por ejemplo, como ya se dijo aquí, y lo expuso muy bien Paula, la representación, la participación y la rendición de cuentas son conceptos centrales en la práctica de la democracia. Pero también lo son otros aspectos que aquí se reflejan y se estudian, como la vitalidad de la sociedad civil, la deliberación pública, la gobernanza, la colaboración entre el gobierno y la sociedad, el respeto a las reglas de la transparencia, los movimientos sociales y su capacidad para procurar que los gobiernos respondan de mejor manera a los intereses generales, la defensa de la democracia. Es decir, hay un mosaico, hay un conjunto de tópicos que en su interrelación hacen alusión a una teoría general de la democracia. Y yo creo que de ahí viene su riqueza. Probablemente sea un libro pionero, porque yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es un esfuerzo sistemático por construir una teoría general del proceso democrático, que es algo que, a reserva de lo que me corrijan mis colegas, hemos adolecido en México. Me da la impresión que la democracia, esto ya lo hemos dicho mucho, se ha dicho mucho, parece haberse restringido a la dimensión, digamos, electoral, de las instituciones encargadas de organizar los procesos democráticos, lo cual es absolutamente indispensable y necesario, pero debe de ser acompañado con un conjunto de elementos que justamente me parece que están aquí considerados, no en su totalidad, es imposible, pero me parece que sí hay muchos aspectos que ahí están en el texto, ¿no? Tal vez nos hemos percatado demasiado tarde de la necesidad de estudiar, profundizar sobre todos estos aspectos. Cuando nos dimos cuenta de que alguna vez tuvimos algo digno de llamarse democracia electoral, representativa y de partidos, por lo menos, o germinal, incipiente, como se quiera, ya no hubo tiempo para reaccionar. Y ahora nos preguntamos si una de las razones fue precisamente la carencia de las razones por las que estamos en esta crisis, es por la carencia de una teoría democrática lo suficientemente comprensiva para orientar la acción pública y política, la acción cívica y la formulación de las políticas públicas conscientemente pensadas para consolidar la democracia. No supimos o no pudimos situar a la democracia en el imaginario colectivo. No le supimos dar contenidos concretos a la vida democrática más allá de las innegables fiestas cívicas de cada elección. La pensamos a la democracia, pero en abstracto, como una realidad que funciona bien en el plano suprasensible, pero al margen de la interconexión causal entre los factores que la hacen posible y la sostienen. La idealizamos al margen de los compromisos y las acciones concretas, los pactos que deben de asumirse por parte de un conjunto amplio de actores sociales, agrupaciones, instituciones, movimientos sociales, acciones ciudadanas, organizaciones populares, étnicas, gobiernos, etc. Y hay que preguntarnos qué falló, qué salió mal, la concertación, el compromiso, las decisiones del gobierno para garantizar acceso a los mínimos de bienestar, pues todo esto, una mejor distribución del ingreso. ¿Por qué resultó tan frágil el compromiso de los actores sociales y políticos con la democracia? Y es algo que nosotros en el texto señalamos. En algún momento se rompió el consenso normativo alrededor de que la democracia había que defenderla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? ¿Por qué no todos los partidos políticos democráticos, digamos, o que entienden la democracia, cerraron filas en torno a la necesidad de defender el régimen? ¿Por qué no todos los consejeros del INE
cerraron filas alrededor de la necesidad de evitar la sobrerepresentación en el Congreso Legislativo. Algo pasó. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad civil mexicana no se manifestó con la energía suficiente para defender la democracia? ¿Será que la democracia es un valor demasiado abstracto que no le dice nada a la gente? Porque los políticos sí sabían que si se cancela la autonomía del órgano electoral, el día de mañana no van a poder ganar una elección por la vía democrática. Al final lo que decide la democracia, lo que la define en última instancia es la posibilidad de cambiar del gobierno de manera pacífica, me parece. Eso justamente, eso es en donde aterrizan muchas de las del desmantelamiento institucional que señalaba la doctora Paula Ramírez One. Entonces, bueno, no sé si ya se me acabó el tiempo, pero yo creo que el libro tiene valor precisamente porque nos ayuda a pensar para entender qué fue lo que pasó. Y está de vuelta el libro de las críticas totalizantes de la democracia que contribuyeron paradójicamente a la destrucción de la misma. Hoy tenemos que decirlo, y se lo he escuchado a Mauricio, pero yo lo asumo también, es que no debemos caer presa del discurso que dice es que todo lo que había antes estaba absoluta y totalmente equivocado y mal. Todo. O sea, ¿de verdad? ¿Tan mala era nuestra democracia que no tuvimos alternancia? ¿Que no tuvimos deliberación pública? ¿De verdad no tuvimos ni un dejo de autonomía en la Suprema Corte de Justicia? ¿Ni poquita independencia de los ciudadanos consejeros de los institutos electorales de los estados y de la nación? Ciertamente hubo muchas carencias y hay que hacer ese análisis, ese balance. Pero de verdad, ¿ustedes creen una persona en su sano juicio y con la mínima disposición a reconocer la verdad, de verdad se puede señalar que nuestra democracia era una dictadura de unos cuantos? No, es como decir que todo lo que está haciendo este gobierno es absoluta y totalmente malo, que no hay una racionalidad también en que haya ganado el partido que está en el poder, que los ciudadanos no tenían o no tienen algo de razón o no les asiste un poco de cordura por haber votado como votaron. Si uno es demócrata, tiene que aceptar eso. Bueno, ese es mi sentimiento que me produce este libro. Fundamentalmente tenemos que preguntarnos qué pasó. Y con esto termino, yo creo que aquí hay una agenda de investigación, de reflexión, de comunicación pública, que implica preguntarnos, no sé si estén de acuerdo, ¿por qué pasó? ¿Por qué no consolidamos nuestra democracia? Y eso es muy importante, porque si no sabemos lo que pasó, no podemos reconstruirla. Y no es casual que el artículo me parece el de Azul, insiste en la necesidad de defender la democracia. Bueno, hay que reconstruir ahora la democracia y hay que empezar a escribir sobre eso, cómo reconstruir la democracia, cómo salvar lo que queda y reconstruirla. Y en eso nomás quiero señalar, hacer un reconocimiento a la labor de Paula al frente del instituto y a todo el instituto y a sus consejeros y a los ciudadanos que participaron heroicamente en el pasado proceso electoral en Jalisco, del que salió bien librado el instituto, pero no sin sobresaltos, que deben de ser analizados cuidadosamente para blindar al instituto, para que en el futuro no vuelvan a pasar las cosas que ocurrieron. Entonces, yo creo que es un momento de impulsar la reflexión, la meditación acerca del estado que guarda la salud de nuestras instituciones y procedimientos democráticos, y quizá más que eso, digamos, el consenso social que en el imaginario debe existir alrededor de la defensa de la democracia. ¿Cómo la volvemos en un elemento importante para las amas de casa, para los amos de casa, ¿verdad? Para ser equitativo?
porque también hayamos de casa. Para las personas comunes y corrientes, ¿qué hacemos para eso? Bueno, ahí está una pregunta para los intelectuales o para los investigadores, para los ciudadanos. Y yo con eso termino felicitando al instituto, a Anel, y felicitándome a mí y a José Ángel, que tuvimos la oportunidad de participar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Solís. Para cerrar los comentarios sobre esta obra y para que se terminen de convencer de acudir a ella, reflexionarla y leerla, le cedo el uso de la voz a la coordinadora de este libro, la doctora Anel Alejandra Vázquez Anderson, quien es secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y pues fue integrante del Comité de Participación Social, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción hasta el 2021. Adelante, doctora. Muchas gracias. Primero, déjame saludar con mucho gusto. Estoy muy agradecida de compartir el panel con, obviamente, gente que admiro y que quiero mucho, ¿no? Mi jefe, Mauricio Merino, mi jefe, mi padrino, mi amigo, el doctor Mauricio Merino, un profesor que también investigador que he admirado desde siempre. No me ha dado clases, pero como si me las diera todo el tiempo, sus artículos, sus libros, etcétera. El doctor Héctor Raúl Solís, mi colega compañera Paula, que además hemos compartido otros espacios, además de en otros puntos geográficos del mundo. Muchísimas gracias, Paula. Y pues también Carlos, consejero, Carlos Aguirre, que además es uno de mis, siempre lo presumo y lo tengo que presumir, uno de mis exalumnos más inteligentes que he tenido, del que me siento más orgullosa. Entonces estoy muy contenta de compartir esta mesa, por supuesto contenta también de verles a todos y a todos, amigos, amigas, colegas queridos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, aunque suene cursi, digamos, estamos en las letras, se vale, este es un sueño para mí, de verdad que fue un sueño cumplido para mí, en varios niveles y en varios sentidos. El primero es, bueno, que tus ideas, tus reflexiones, tus preocupaciones logren ser publicadas. Para cualquier investigador o profesor es un sueño, ¿no? Es una meta, es un objetivo. Segundo, que vayas acompañada por estos profesores investigadores que yo además admiro muchísimo, entre ellos, como ya lo comenté, el doctor Héctor Raúl y el doctor Mauricio Merino. También está, como se dieron cuenta, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, la doctora María Marván, todos muy queridos, muy admirados, los que leímos en los libros de texto, en la licenciatura, en la maestría, en el posgrado, saber que están aquí y que aquí está mi nombre también, junto con ellos, de verdad que es casi como para enmarcarlo, ¿no? Entonces es un sueño publicar mis ideas y además que vengan acompañadas de todos estos investigadores. Otro, por supuesto, es que se esté presentando en la Feria Internacional del Libro, ¿no? La feria más importante en habla hispana y además la segunda del mundo, ¿no? Por supuesto, en todos los sentidos es un sueño y quiero disfrutar. Estoy tomando fotografías de este momento en mi mente porque no quiero que se me olvide. Entonces, primero decirles eso, compartirles que estoy muy contenta, muy satisfecha, somos felices, como diría el doctor Mauricio Merino, somos felices el día de hoy. Y aprovecho para agradecer porque sé que esto no habría sido posible sin el respaldo del Instituto y del doctor Mauricio Merino. Sé que en gran medida, y del Instituto Electoral y de Paula, porque sé que en gran medida muchos de los autores que quisieron escribir, no todos era simplemente porque yo los invité. Seguro también fue porque el doctor Merino los invitó, porque estaba el sello del IEPC y del IRC. Entonces también agradezco el respaldo de las dos instituciones. Bueno, y además quiero contarles cómo nació este libro. El libro nació en realidad en muchos cafés y muchas pláticas que tuvimos Carlos Aguirre y yo desde hace al menos 2 años, ¿cierto, Carlos? Estábamos muy preocupados por lo que ahora estamos viendo ya,
sentíamos que hacía falta una discusión no contextual, sino teórica sobre el devenir de la democracia. Y sentíamos que tenía que ser, de hecho cuando yo invité a los autores, los invité con esa intención de que fuera una discusión teórica, no contextual sobre lo que está pasando con la democracia en México, claro, pero sobre todo en el mundo, qué es lo que está en riesgo, qué es lo que está, lo que se está debilitando, etcétera, y sobre todo que nos dieran una visión más allá de lo que estamos viendo en este momento, sino de lo que ha estado sucediendo y lo que va a suceder. Por eso también invitamos a autores y académicos que digamos que su investigación o sus artículos, además de ser contextuales, sobre todo son teóricos, como el caso de Héctor Raúl, el caso de María Marván, el caso del doctor Luis F. Aguilar, ¿no? Entonces, sí queríamos que fuera una reflexión eminentemente teórica y desde la teoría de la democracia, que creo que se logró bastante, pero precisamente porque estaba financiada por el IRC y por el instituto, no podía ser sobre teoría de la democracia, ¿no? Teníamos que ponerle un título un poco más concreto, pero en realidad se logró en el sentido que finalmente la discusión fue teórica. Y la discusión, digamos, lo que nos preocupaba, lo que reflexionábamos de manera constante, Carlos y yo, era que si la democracia real, digamos, que puede entenderse rigurosamente mejor si le llamamos gobierno representativo o república, en realidad está teniendo problemas porque precisamente fue representativa solamente y las instituciones de representación están en riesgo, están en crisis, la gente ya no confía en los partidos, ya no confía en los diputados, ya no confía en el Congreso, en fin, creíamos que si ese era el problema y entonces tendríamos que hacerla más participativa, pero luego vimos ejemplos de que la participación tampoco lo resuelve y entonces dijimos, ¿y si lanzamos esa discusión y podemos entender si tenemos que hacer a la democracia, defender, actualizar, intensificar la parte representativa de la democracia, o tendríamos también que generar mecanismos de participación ciudadana y hacerla más participativa? En fin, estuvimos ahí dilucidando sobre esa discusión y pues este fue el producto, ¿no? Algo muy importante a partir de lo que acaban de mencionar el doctor Héctor Raúl, Paula y el doctor Mauricio Merino, es que digamos que la reflexión iba también motivada por un poco la reflexión histórica que yo hago de la democracia. Si sabemos que la democracia, excepto por el tiempo que estuvo en Atenas y la polis de Atenas, en realidad siempre fue una contraparte al autoritarismo. Fue una lucha, una pelea en contra de los regímenes absolutistas, ¿no? La primera ola de la democracia en realidad fue en contra de las monarquías absolutas, ¿no? Y después fue en contra de los sistemas totalitarios. En realidad la democracia no fue que a alguien se le ocurriera, un teórico, un académico dijera, estos son los puntos, estos son los requisitos y de ahora en adelante todos los países son democráticos. En realidad se dio como una lucha histórica contextual. Por ejemplo, a ver si con esto me doy a entender mejor. Ahora entendemos que no podemos entender la democracia sin la división de poderes, ¿no? Y entonces tenemos a Montesquieu y demás, pero en realidad fue una lucha que se dio en un contexto específico histórico, en el caso de Inglaterra, ¿no? De la Gran Bretaña, que querían ponerle un contrapeso a la monarquía absoluta. Ahora sabemos que es parte de la democracia, pero en realidad la lucha se dio en contra de la monarquía absoluta. Ahora entendemos que no podemos entender la democracia sin el concepto de ciudadanía, pero este concepto de ciudadanía nació de la Revolución Francesa, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Hombre, y no fue que alguien dijera, estos son los elementos de la democracia y entonces Francia ya es democrático y entonces Estados Unidos ya es democrático. Por ejemplo, en Estados Unidos la lucha fue la igualdad ante la ley, ¿no? Hay una verdad inminente, esa verdad es que todos somos iguales ante la ley. Fue una lucha que se dio en la Revolución Americana. Y entonces, bajo ese, digamos, ese recorrido teórico-histórico de la democracia,
me parece que más que estar discutiendo sobre los elementos de la democracia, los requisitos de la democracia, tendríamos que estar discutiendo a partir de los riesgos, el populismo, los sistemas, digamos, los retornos autoritarios, qué tendríamos que estar haciendo en este contexto específico, en esta geografía específica, en este momento histórico específico, para rehabilitar, reconstruir, regenerar o recrear la democracia. Yo creo que eso era, digamos, el inicio de la discusión de este libro. Y finalmente, bueno, yo no quiero ya hablar de los capítulos, porque ya lo hicieron muy bien el doctor Mauricio Merino, lo hizo muy bien la maestra Paula Ramírez y por supuesto el doctor Héctor Raúl. Ya lo que me queda es invitarles a leer el libro, a tenerlo, a discutirlo, a reflexionar sobre porque realmente la democracia pues es de todas y de todos y es responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Lo que acaba de decir el doctor Héctor Raúl, es decir, no solo es del régimen que está ahora en el poder, está ahí por algo, porque ciudadanos votaron por él, está ahí porque la oposición no hizo lo que tenía que hacer, en fin, hay una responsabilidad compartida, y si hay una responsabilidad compartida en la pérdida de la debilidad de la democracia, también hay en su recuperación. Y la que nos queda, al menos de los que estamos aquí en la mesa, y los que escribimos en este texto, pues es esa discusión teórica de qué toca, qué tendríamos que estar haciendo, cómo podríamos recuperar esa democracia, ¿no? Y yo pues me apunto, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anel Vázquez. Para cerrar, simplemente reconocer el trabajo de la dirección editorial, de Sayani Mosca Estrada, quien acompañó también el cuidado de la edición por parte del Instituto Electoral. Cierro recordando uno de los textos que aquí nos lo citamos, el de Pablo González, que habla sobre el espacio cívico y la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Debemos de reconocer el espacio cívico como un bien común, como un bien colectivo. Los libros, las reflexiones académicas son ese bien común, son ese espacio cívico que aquí está vivo. Es la última vez que vemos el pabellón de la transparencia en la Feria Internacional del Libro, que eso nos haga reflexionar, ir a estos libros y empezar a producir estas ideas y esta teoría de la democracia que nos hablaba el doctor Héctor Raúl. Muchísimas gracias a todas y todos. Recordarles que todos los ejemplares son completamente gratis y pasen por su número. Muchísimas gracias. Buenas noches.